Hace rato en este programa, en el primer bloque, platicaba con Enrique de la Madrid, que decía que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que encontrar la manera cómo hacerlo. Y me da muchísimo gusto saludarte, Salvador Alba, porque tú planteas en tu libro cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos. Planteas justamente lo que debe ser el crecimiento económico, cómo duplicar y mejorar el ingreso de todos los mexicanos. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte, gusto saludar a tu audiencia. Planteas en tu libro cómo duplicar el ingreso, cómo hacerle. ¿Qué planteas? Mira, a ver, David. No hagas spoiler para que lo compren. Ok, mira, la realidad es que muchas de las soluciones son fáciles, pero nosotros a veces estamos viendo el espejo retrovisor o a veces lo que hacemos es, tenemos un plan de 20, 30 cosas y es muy difícil enfocarte. Y hay que recordar que pocos países, no son muchos, lograron generar unas transformaciones enormes en los últimos 40 años. Y nuestro país, desgraciadamente, cuando tú lo analizas en los últimos 40 años, su crecimiento promedio fue el 2% anual. Pero si lo pones por población, pues prácticamente el ingreso por habitante se quedó prácticamente sin crecer o creció un 20%. Cuando el mundo en realidad en ese periodo duplicó el ingreso per cápita de la población. Pero hay pocos países de los cuales siempre hablamos de Israel, Corea del Sur, Portugal, Grecia, que lograron realmente, subir este ingreso. Por ejemplo, Israel de 15,000 a 65,000 dólares, Corea de 4,500. Fíjate, en 82 Corea tenía un ingreso de 4,500 dólares constantes y México de 8,000 dólares. En 2023 Corea llegó a 34,000 dólares, lo subió casi 8 veces y México pasó de 8 a 10. Prácticamente Corea por habitante tiene 3 veces más riqueza que México. Y cuando revisas qué sucedió en muchos de estos países, lo primero que tenemos que recordar es que los paradigmas de los últimos, yo diría, 300 años han cambiado de sociedades agrícolas a sociedades de manufactura a través del conocimiento, ahora sociedades que se han subido al talento, conocimiento, emprendimiento y que desde sus países o ciudades han podido realmente transformar las sociedades del mundo. Entonces, este libro lo que plantea es que México sí tiene el potencial, sí puede crecer a 6 y 8% que comentabas, Enrique de la Madrid comentaba, pero eso es romper muchas creencias, incluyendo la propia nuestra, porque si no lo hemos hecho, la pregunta es ¿por qué lo podremos hacer? Lo tenemos que hacer, o sea, yo creo que es algo de, en lugar de preguntarnos si podemos o no podemos, yo creo que debe ser algo que tenemos que tener como obligación todos los mexicanos. Ahora, también, sí, David, pero también recordar que somos casi 200 países en el planeta. Y en los últimos 40 años, ¿sabes cuántos países de los grandes, los que tienen más de 10 millones de habitantes, pasaron del subdesarrollo al desarrollo, definido como están ya en 20,000 dólares de ingreso per cápita, dólares constantes, que esa cantidad ya te permite repartir y tener una mejor sociedad? Pues solo prácticamente 5 países lograron pasar. Y la mayoría de los países, pues la mayoría de los 200 países, pues se quedaron todavía rezagados, algunos en agricultura y algunos en actividades ya de manufactura, donde México está en una mezcla de manufactura y todavía el sureste en agricultura. Pero fíjate el nivel de cambio de lo que ha sucedido en el planeta. Hay 168 países que el ingreso promedio de sus habitantes son 6,000 dólares. Ahí tienes casi el 90% de la población del planeta, pero menos de la mitad de la riqueza. Y hay 27 países que son los que siempre hablamos, que son solamente 1 billón de habitantes o 13% de la población del mundo, pero tienen el 60, 55, 60% de la riqueza y el promedio de la riqueza de sus habitantes son 49,000 dólares, 8 veces más.
Entonces estamos teniendo una división entre pocos países bien gestionados y muchos países mal gestionados y con una resistencia enorme a tratar de cambiar los paradigmas que nos dieron el éxito en el pasado, que se basaban mucho en la tierra, en los minerales, en el poder económico que me daba, cuando en realidad hoy talento es lo que determina el éxito de una sociedad. Y ya el éxito no depende de los países, depende de las ciudades. Y las ciudades es donde el talento lo atraes con buena calidad de vida, con incentivos al emprendedor y generas esta magia de estas empresas que hoy vemos tan valiosas, estas 7 magníficas que siempre hablamos, que valen prácticamente, estamos hablando ya de $10 trillones, y para tu audiencia, $10 trillones son 6 veces la economía de México, y estas empresas no existían hace 30 años. Sí, no, y además es un grupo pequeño de empresas que han generado, que tiene una gran creación de valor. Exacto, porque hoy la realidad es que tú ves, por ejemplo, Silicon Valley, que es el motor de innovación. La característica de Silicon Valley es que el 80% de los que están ahí no nacieron ahí, sino que atraen talento de todo el planeta. Por otro lado, fomentas el emprendimiento en una forma que no nos imaginamos, y después ese talento pues prácticamente genera creación de valor económico porque le vende productos desde, un Apple, desde Cupertino. Cupertino es una ciudad de menos de 100,000 habitantes y desde ahí se gesta la empresa más valiosa del planeta. Y además desde una casa de clase media de la mitad para abajo, ¿eh? Exactamente. Y el caso, me parece que a veces no nos damos cuenta del caso de China. Fíjate, China en el 1982, su ingreso por habitante era $480 por habitante. ¿Saben cuál era el de México? $8,000. ¿Sí? El ingreso per cápita éramos 8 veces más que China. Hoy China es $12,000 y nosotros somos $10,000. Ellos lo crecieron 25 veces. ¿Okay? Pero ¿qué hizo China? Fíjate, a veces no nos damos cuenta. China, en lugar de llevar el desarrollo a todos los pueblos, tiene un territorio muy grande, decidió construir ciudades nuevas de 20 millones de habitantes e integrar a la población que da servicios y al que genera juntos. Y entonces creó ciudades muy eficientes, y estas ciudades al final con capital muy bajo, porque una de las características que tiene China es que el costo del dinero para el inversionista o para el emprendedor es muy bajito, 2-3% ha sido históricamente. Entonces, con ese dinero, pues han generado ellos 10 millones de empresas cada año en los últimos 20 años, por 4 empleos, pues estás hablando de 40 millones de empleos, y estos 40 millones de empleos pues les ha dado estos crecimientos del 10-12% anual. Ahora, regresemos a México. En México se estima, y estos son datos, que hay más o menos 5 o 7 millones de gentes que hoy podrían abrir un negocio si las facilidades fueran fáciles, o lo pudieran abrir en 2-3 minutos por internet. Y vamos a pensar simplemente que abrieran 1 millón de empresas cada año y que realmente fuera 2 minutos por internet, y que les pudiéramos dar créditos blandos, créditos muy sencillos, y los tienen que dar los gobiernos, porque en realidad el accionista más importante de una empresa es el gobierno, porque le apuesta, pero si el emprendedor tiene éxito, pues la realidad es que los impuestos que va a recibir el gobierno son enormes. 1 millón de emprendedores que mañana emprendan en México, que es bastante factible, por 3 empleos daría 3 millones de empleos anuales. Nosotros en los últimos 10 años no hemos podido pasar de 550,000 empleos anualmente. Esa es la capacidad, y la mayoría de empleos están en la economía informal, pero no porque quieran estar informales, sino porque la formalidad es sumamente complicada. Entonces, los países que no entiendan que la realidad es que el motor de la sociedad es la libertad de emprender de sus ciudadanos, pues la realidad es que lo que está es limitando esa capacidad. Y lo vemos también en México.
la cantidad de mexicanos que se han ido al otro lado en Estados Unidos, hoy se estima que hay inmigrantes de origen mexicano, 40 millones en Estados Unidos, pero que si ellos fueran un país, su economía sería del doble del tamaño de la de México en tamaño. Y claramente lo son. Salvador, te agradezco muchísimo por esta conversación. Salvador Alba es autor del libro Cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos.